Hace unas cuantas semanas me di cuenta que había un intervalo de episodios que no se habían publicado en el canal del podcast a través de YouTube. Total, que me puse a arreglarlo y ojo que menuda alegría me he llevado. Además, en varios aspectos distintos. Ahora os cuento. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, las recomendaciones y los eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos en el que te traigo todo esto cada día. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a una nueva entrega. Hace unas cuantas semanas me di cuenta de que había un intervalo de unos 15, 20, 25 episodios en YouTube que no se habían publicado. Y la verdad que desconozco el motivo, tendría que empezar a investigar, pero bueno, dije, me pongo a solucionarlo y total, tampoco me llevará mucho tiempo. Y precisamente esta fue la primera de las sorpresas que me llevé, porque la herramienta de importación de podcast que tiene YouTube, a través del RSS, a través del feed, es bastante completa. Y ojo que esto es algo que a lo mejor deberían implementar otras plataformas de podcast puramente dicho, no de vídeo, de como YouTube, no, plataformas de podcast, hechas y derechas. El caso es que dentro de estas opciones tienes, para poder escoger un intervalo de fechas, para escoger importar los episodios a partir de ahora o hasta una fecha, más o menos la primera opción, ¿no? En un intervalo de fechas. Pero claro, puedes programar que sean a partir de X día, desde otro día, que puedes jugar un poquito con la importación de feeds para traer tu podcast como realmente deberían ser todas las aplicaciones de podcast. Me explico. Tú cuando configuras tu feed en una plataforma, automáticamente se sincronizan todos los episodios. ¡Hala, venga, ponme aquí todos los capítulos! Y hombre, lo normal es que si tu podcast no está en dicha plataforma de podcast, pues no pase nada, ¿no? Se replica, todo lo que tú has publicado se replica en esa plataforma y ya está. Pero claro, no todas las plataformas de podcast trabajan igual. Hay algunas que incluso puede tener tu podcast de una manera, digamos, anticipada, y que tú sin querer lo dupliques, o que otra persona lo haya importado sin tu permiso y tú al importarlo como dueño y señor de tu podcast lo repliques y aparezca duplicado, o que directamente alguien haya cogido tu feed o tu RSS durante una serie determinada de tiempo y lo haya publicado allí y al final se vuelva a duplicar. Esto me pasó a mí en Spreaker, pero con herramientas como la de YouTube, que además te pide confirmación por correo electrónico, cosa que deberían tener también todas las aplicaciones de podcast y que no todas lo tienen, pues la verdad que es bastante consistente y que parece que se han tomado en serio esto de absorber podcast mediante feed, algo que fijaos que acaban de llegar en ese sentido. Vale que sí, que venían de Google Podcast, vale que sí, que se podían hacer video podcast con carátulas a través de compartir los episodios, como por ejemplo la herramienta Spreaker, que luego por cierto os tengo que hablar de ella también, pero en cuanto a la importación de episodios a través de feed, son relativamente novatos y fijaos lo bien que lo han hecho. Bueno, el caso es que arreglé, digamos, este intervalo de episodios que no estaban publicados gracias a esta herramienta de feed que puedes medio programar, ¿no? Para decir de aquí a aquí, bueno, un puntazo para YouTube. Y esto coincidió con más o menos finales de septiembre, principios de octubre, cuando llegaba, por así decirlo, el mes del podcasting, cuando se cumplía este gran aniversario del International Podcast Days, el 30 de septiembre, cuando comenzaban los eventos de podcast en España. Ya sabéis que octubre es el gran mes en cuanto a eventos de podcasting. Eso coincidió con que yo subiera pues más o menos 25, 30 y pocos capítulos de golpe, más los episodios que estaba realizando esa semana de manera habitual, que suelen ser 5 o 6, si coincide el destilado del micrófono, o si coincide alguna pod night, como fue el caso, que también esto luego comentaré un poquito. El caso es que se alinearon los astros y publiqué pues en torno a 30 y muchos, 40 episodios de golpe en una semana. Eso, sumado a que la gente estaba realizando varias búsquedas relacionadas con el podcasting, por esto que os comentaba antes, del International Podcast Days, de los eventos de podcast, en fin, que es un mes candente en cuanto a la creación de podcast, no solamente en España, sino a nivel mundial, por el regreso después del verano, por el International Podcast Days, en fin, que realmente es un día
una semana, un mes, una temporada, vaya, bastante candente en cuanto a la creación de podcast. Y eso hizo que junto a esas 40 publicaciones que realicé yo en apenas una semana, tuviera un pico de visitas bastante pronunciado. Greal, el secreto de las 8 llaves, nos presenta a Pep, un periodista que sueña con ser escritor, pero que trabaja como rider en Barcelona. Un día, mientras pedalea frustrado por la ciudad, una mujer choca con él y desaparece misteriosamente, dejando tras de sí un cofre bastante peculiar con una cerradura un tanto curiosa. Junto a su amiga Laia, una experta en historia del arte, Pep se aventura para descubrir el origen y contenido del cofre, viajando por diversos lugares de toda Cataluña y descifrando pistas que los llevarán a desentrañar un antiguo enigma relacionado con el Santo Grial. Para ponerte los dientes largos o para que abras las orejas muy fuerte, ya que estamos hablando de un podcast, te diré que Pep y Laia están interpretados por Paul Monen y Michelle Jenner respectivamente. Y para ponerte muy fácil la suscripción a Greal, el secreto de las 8 llaves, te voy a dejar un enlace en las notas del capítulo. Si bien desde finales de 2022 mi canal de YouTube se ha visto bastante beneficiado por el algoritmo, ha ido creciendo. Poco a poco se ha ido, digamos, manteniendo al alza. Y eso ha hecho que, bueno, pues mi atención sobre este canal, dentro de todas las plataformas donde yo publico, mi atención sobre YouTube, pues haya estado bastante más atenta desde esa fecha, ¿no? Desde finales de 2022. Y estoy siempre mirando las visitas y los suscriptores, y ya digo que tengo apenas, no llega ni a 250 suscriptores. Que tiemble la plataforma. Pero bueno, hace que por lo menos, pues oye, tengas la vista puesta ahí para ver cómo puedes mejorar y que la gente te descubra, porque en mi caso, como yo publico diariamente, pues sí que es bastante atractivo el hecho de publicar bastante contenido en YouTube, porque no me lleva tiempo, pues otra plataforma más, pero las búsquedas que hace la gente a través de YouTube, pues a mí me beneficia, y picos como el que os comentaba hace unos minutitos de publicar 40 vídeos en una semana y que me beneficien las búsquedas, pues eso hace que tenga un pico de visitas, y ese pico de visitas se traduce en varios suscriptores de golpe. Entonces, al final, pues uno pone en la balanza, oye, ¿cuánto es el esfuerzo que me lleva a publicar en YouTube? Pues mínimo, porque si está bien configurado el RSS y juego un poquito con los títulos, soy constante, no tengo que, quiero decir, yo no edito ningún vídeo, ¿no? Es al fin y al cabo como una plataforma más, pero sí que poco a poco pues me da cierto beneficio el hecho de estar ahí, cosa que no veo en otras plataformas como iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcast. No, en esas plataformas, pues bueno, pues sí, pues tengo mis escuchas, va subiendo muy poquito a poco, pero en YouTube sí que esa curva de crecimiento pues es un poquito más acelerada. Y si encima hay de vez en cuando un pico de visitas como este que os comento, pues oye, es cuando me da una alegría, ¿no? Si a esto le sumamos el hecho de que, bueno, pues a lo mejor publicar con los vídeos de la Podnight Madrid, que yo los publico enteros allí, la grabación íntegra de cada directo de Podnight Madrid lo publico en el mismo canal, en este caso es el canal general, el de EOB Productora, que además los protagonistas de esta Podnight Madrid, como fueron los invitados de Cómo Hiela tu Movida y el propio Javier Fernández, pues comparten ese episodio, sacan clips de ese episodio y remiten a mi canal, pues eso hace que al final tenga más visitas, tenga más suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de tener, digamos, agrupado todo el trabajo de EOB Productora, que si bien al otro lado del micrófono es, digamos, su principal canal dentro de este canal más general, canal más global, pues cosas como las de la Podnight Madrid ayudan también a la descubribilidad o a la visibilidad de mis podcasts allí. Y eso hace que me plantee cada vez más el hecho de estar pendiente de YouTube. Como os comenté en el último repaso a las estadísticas del podcast, en el episodio 999, a partir de la última revisión sí que tengo en cuenta las visitas que tienen mis episodios allí, si hablo de este podcast. Las cuento como descargas, entre comillas, yo sé que no lo son, pero bueno, al fin y al cabo son visitas que, oye, pues algunas se ven el episodio completo, hay otras que se quedan a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que pasa con los propios podcasts, que muchas veces nos creemos que una descarga de un podcast es alguien que te ha escuchado al completo y no es así. Pues con los vídeos de YouTube pasa lo mismo. Pero es que además, gracias a YouTube, gracias a las estadísticas de YouTube, puedo saber de dónde ha venido esa
escucha / visualización, hasta qué punto ha escuchado o descargado el episodio, si de ese episodio ha saltado a otro, si, bueno, no sé, tengo estadísticas mucho más detalladas que siempre le echamos en falta a las propias plataformas de podcast, pero la tecnología de YouTube pues permite hacer un seguimiento mucho mayor. Y encima, YouTube, y esto es algo que me gustaría también destacar, claro, esto lo aplicamos a todos los vídeos, pero yo como lo que publico en el 99% de las ocasiones son podcasts, pues lo aplico a los podcasts, lógicamente. Y es que cada semana me envía una especie de pequeño informe a modo de juego, preguntando, pues bueno, cuáles creo que son las estadísticas de esa última semana. Te pregunta, pues, ¿de dónde crees que vienen la mayoría de visitas? En mi caso, la gran mayoría de visitas vienen a través de la opción a continuación. O sea, cuando termina un vídeo, le sugieren uno de mis audios, podcasts, episodios, ya me entendéis. ¿Cuáles de estos 3 episodios crees que ha sido el más visitado? Te ofrece los 3 de los 5 últimos episodios y tienes que elegir y te hace jugar, ¿no? A ver, aciertas en este. Bueno, pues pequeños jueguecitos que te hacen cada semana para ver si aciertas más o menos sobre cómo la audiencia está interactuando con tu contenido. Y eso la verdad que me gusta bastante. Ojalá las aplicaciones de podcast tuvieran algo así. Eso que hace Spotify con su Wrapped al final de cada año, pues imaginaos eso cada semana con vuestro contenido. Sería la leche. La verdad que deberían aprender de todas estas cosas las plataformas de podcast. Si bien es cierto que YouTube les lleva mucho tiempo de ventaja, no aplicado en el podcasting, pero sí a los vídeos, y ha sabido integrar la creación de contenido en formato podcast en esta plataforma simplemente con el hecho de habilitar los feeds. Y respecto a esto de habilitar los feeds, y este es el motivo por el cual he tenido que grabar este episodio por segunda vez, es que a principios de la semana pasada empezaron a fallar los vídeos publicados en Spotify provenientes de los feeds RSS. Y yo me llevé a las manos a la cabeza y dije, hombre, no, ahora no, por favor, que ahora que había empezado esto a funcionar un poquito, ahora no me lo cortéis. Total, que me puse en contacto con Spreaker porque hablé con varias personas que publican sus episodios tal y como lo hago yo, mediante feed RSS, unos de Spreaker, otros de Acast, otros de iVoox, y a todos nos estaba fallando, si bien algunos desde hace más tiempo, a otros justo cuando coincidió esto. Y me llevé las manos a la cabeza, abrí un ticket con Spreaker, les expliqué el caso, oye, mira, vuestros vídeos, bueno, vuestros podcasts en YouTube se me quedan un poquito atascados, se quedan ahí procesando. Me mandaron un mensaje, no, ahora YouTube pide X requisitos y no se pueden publicar de esta manera por los acuerdos comerciales, patatín, patatán, porque no saben medir bien la publicidad insertada, ni la publicidad mencionada, y yo dije, bueno, pues se nos ha acabado el chollo. Empecé a investigar otras opciones como hacer estos vídeos a través de Headliner, y cuál fue mi sorpresa, que 3 días después se empezaron a publicar todos los vídeos de golpe. Dije, bueno, pues menos mal. Ya había grabado un episodio anterior con toda esta información achacando a este corte por parte de YouTube / Spreaker / otras aplicaciones de podcast por el tema de la publicidad, pero resulta que no, que parece que el cambio en su mayor medida viene porque han adaptado el tamaño de los vídeos. Normalmente los vídeos en YouTube son a 16:9, ese formato panorámico, ese formato apaisado, pero ahora con la importación de podcast, como la gran mayoría de podcasts, su formato visual es de cuadrado, o sea, 1x1, un cuadrado, vaya, una carátula habitual de podcast, pues ahora los podcasts en YouTube se ven con ese tamaño. Y lo cual, oye, pues es todo un acierto. Yo me llevé una gran alegría, no solamente por no tener que volver a tener que trabajar este envío de podcast a través de Headliner, sino porque ahora además mis episodios se ven de una manera más estética. Dejadme que confirme esto último que os he dicho, porque lo vi ayer en el móvil y... sí, efectivamente, han adaptado, a lo que antes hacían era adaptar mi carátula, digamos, a un tamaño 16:9, poniendo barras negras, y ahora no, ahora directamente esas barras negras no son barras como tal, en el ordenador o en una pantalla amplia sí que se ven barras blancas, pero cuando ves estos vídeos en la versión móvil de YouTube se queda una carátula completamente cuadrada. Así que si todos los problemas vienen por ese cambio, ole por YouTube, porque enseguida han seguido mejorar su herramienta y parece que todo va a seguir funcionando con normalidad. Muchas gracias a todas las personas que escucháis o veis mi podcast a través de YouTube, porque, oye, me dais una alegría cada visita que sumáis.
Si quieres apoyar este podcast, puedes hacerlo de dos formas. La primera de ellas, a través del Ko-fi, desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y descubriendo así las ventajas que obtendrás con las 3 categorías que hay disponibles, ya digo, desde los 3 hasta los 12 euros al mes, para obtener distintas ventajas. Y también puedes suscribirte a la versión anticipada y concentrada de este podcast por tan solo 3,99 euros al mes, y recibirás así todos los viernes los capítulos de la semana posterior en una versión destilada. De ahí su nombre, el destilado del micrófono. Y por último, si los valores de tu podcast, de tu empresa o de tu proyecto digital encajan con mi filosofía, podemos hablar para que te conviertas en patrocinador de este podcast. Solamente tienes que enviarme un correo a jorgemarin@eov.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.